aunque sea joven, no soy mucho de la tecnología. No, no, yo tampoco me llevo bien, pero bueno, es lo que hay. Ya estamos, me parece, en vivo, ¿eh? Sí, ahí estamos en vivo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Nicolás Pérez, soy estudiante de Historia por la UCA y estamos esta noche con el gran Lucas Carena, el licenciado Lucas Carena. Voy a dar una breve introducción de quién fue Lucas. Lucas Juan Carena nació en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, el 26 de octubre de 1979. En 2003 obtuvo su título de licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y en 2008 el de Magíster de Diseño de Estrategias de Comunicación por la misma Casa de Altos Estudios. Desde 2009 enseña Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad Académica de Rosario. Desde el 2017 se desempeña como catedrático de Fundamentos Epistemológicos de la Investigación en la Universidad Abierta Interamericana. Especialista en Psicología de Masas y Medios Masivos de Comunicación, se dedicó al estudio del comportamiento colectivo y la forma en que dichos medios instalan ideas tanto en la conciencia humana como a nivel subliminal. Escritor e investigador, ha escrito muchas obras. Hoy vamos a hablar sobre la obra La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas. Y junto a Pablo Dable tienen el gran programa La Brújula, que se emite por, eh, por TLV1, o si mal no recuerdo. Eh, Sí, ahora por Conclusión TV, por pero inicialmente por Toda la Verdad Primero, más conocido como TLV1, efectivamente. Genial, Lucas, es un honor tenerte en mi canal, te admiro mucho. Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante conflictivo, tanto para el nacionalismo eh, católico. Contanos un poco, Lucas, cómo nace este ensayo, esta obra, sobre este conflicto entre Perón y la Iglesia. Bueno, muy interesante la pregunta. Mirá, nace en función, como bien decís, de una disputa intelectual, de un debate abierto que se tradujo en una serie de intercambios epistolares con miembros del nacionalismo católico, pero era un tema que ya se venía como fraguando, ¿no? Se estaba como poniendo incandescente. Por supuesto que las relaciones entre Perón y Iglesia no se agotan en la excomunión, hay distintas vertientes, distintas versiones, distintos estudios historiográficos sobre las relaciones entre Perón y la Iglesia que tuvieron distintos momentos, hay que identificar varios momentos, el momento al inicio, también hay una situación de coyuntura, pero claro, la leyenda del Perón excomulgado venía como a poner una situación incuestionable, inapelable, una presunta condena total y definitiva de Perón respecto de la Iglesia. En definitiva, digamos, me parece a mí que era como una especie de capítulo final sobre toda una controversia sobre el tema de las relaciones Perón-Iglesia, que es muy complejo, ¿no? El tema de las relaciones entre Perón y Iglesia. Entonces yo me vi obligado a debatirlo porque parecía ya un tema saldado y además había muchísimas imprecisiones, relacionar la excomunión con una presunta represalia por parte de Pío XII por la quema de las iglesias, No. que básicamente es una versión, hay una versión muy, muy antiperonista que no vacila a la hora de decir que fue una orden explícita del general Perón, cosa que sabemos que no fue así. La cuestión es que con respecto de Perón y el peronismo, y te digo esto antes de ir al tema, antes que vayamos y prosigamos con las preguntas, que seguro son muchísimas, sobre las relaciones Perón-Iglesia y sobre este punto, yo no soy partidario de aquellos fanáticos que consideran que Perón no haya cometido errores.
El problema es cuando a Perón se lo critica, ¿cómo identificás a alguien que es gorila? Identificás a alguien que es gorila cuando critica a Perón por todas aquellas cosas que hizo bien. Es decir, cuando hay toda una hazaña para tratar de poner como negativas aquellas acciones y decisiones políticas que en el peronismo forjaron un modelo con aciertos y errores nacional, una estrategia nacional con una identidad soberana. Ahí es donde a mí me parece que, bueno, que hay error y me veo en la obligación de corregirlo. Y en particular este tema, este punto concreto, venía a ser uno de tantos cuentos tantos relatos que se han entretejido en torno a la figura de Perón. Entonces, cuando yo escribí este opúsculo, este pequeño librito, que compendiaba aquellos intercambios en el contexto de un debate que se dio creo que en el 2019, yo me pregunto, ¿cuál es la función de decir que Perón estuvo excomulgado? Y la función es tratar de divorciar a la feligresía de la figura de Perón para que tratar de instalar y de inocular en el imaginario colectivo de que seguir las doctrinas de Perón o al peronismo es una mala palabra. Es decir, sentir que la gente que de alguna manera pueda llegar a tener alguna simpatía por algo relativa a la figura de Perón, se siente en un estado de pecado. No es decir, no, porque estamos hablando de un líder histórico que fue condenado por la Iglesia, ¿no? Y además esto trae a colación otro elemento, que si la Iglesia Católica se ha erigido como una institución que ha custodiado los valores de Occidente durante más de 20 siglos, de 2000 años de existencia, si esa institución condena a Perón, luego hay como una suerte de cadena de asociaciones simbólicas. Perón necesariamente, al ser enemigo de la Iglesia, es enemigo de Occidente y necesariamente malo. Claro. Entonces, me veo obligado a romper esas asociaciones fraudulentas que se habían fraguado, ¿no? en el contexto de una historia miope y sesgada, y saltar a relucir la verdad histórica que había en torno a la presunta excomunión de Perón, que es un tema para mí absolutamente terminado, ¿no? Pero bueno, a veces hay que, digamos, es un tema que vuelve a reflotar, con el tiempo se apaga, pero después vuelve a resurgir y hay que salir a, bueno, a señalar lo obvio para recordarles que este es un tema que no necesita mucho análisis. Y bueno, mi libro pretendió ser un documento definitivo sobre la cuestión del Perón excomulgado. Digo una cosa más y te devuelvo la palabra, Nicolás. Yo no estoy diciendo con esto que Perón haya sido ni haya tenido pretensiones de convertirse en una suerte de santo o ganarse un lugar en el panteón de peregrinación. Fue un líder político de una gran praxis política, con una visión de conjunto, pero también tuvo las características de un líder popular que hizo del país, ¿no? Erigió un proyecto donde había una verticalidad autoritativa, no autoritaria, autoritativa, no autoritaria, porque hablaba de una comunidad organizada, de las asociaciones libres del pueblo, pero estamos hablando de que fue, obviamente, un caudillo que tenía una impronta que no buscaba con esto, Perón, erigirse, insisto, una suerte de santurrón, sino de ser una persona, digamos, que él se confesaba católico, ni hablar Eva Duarte era muy devota, muy creyente, y además de una catolicidad muy tradicionalista. De hecho, la portada de mi libro justamente tiene la cruz de Isabel la Católica que Francisco Franco le regala a Evita cuando en los años 47-48 viaja a Europa y es recibida
por Franco, ¿no? Le regala nada menos que este emblema que reconocía, ¿no? en Eva Perón y junto y a través de ella a todo el peronismo como una continuidad de ese acervo hispanista y católico que nos remitían a los reyes católicos. Entonces, por eso a mí me daba un poco de bronca, ¿no? Cuando se quería desdibujar la imagen de Perón como un líder ateo, comunista o proto-marxista, que tenía un desprecio por todo lo religioso, ¿no? Eso es una flagrancia, es de una flagrancia esa mentira que me vio obligado a expresarme y bueno, resultó un libro que hoy todos pueden conseguir pidiéndomelo o me dicen dónde lo pueden conseguir sobre este tema. Es muy bueno lo que resaltás, Lucas, porque yo también me declaro abiertamente peronista, católico, y estas discusiones siempre se han tenido. A mí también me han acusado de que no se puede ser católico y ser peronista, porque Perón ha quemado iglesias, ha aprobado el divorcio, ha perseguido y demás. Y son discusiones que siempre radican y son interminables dentro de lo que es el ambiente nacionalista y sobre todo lo católico. Te quería preguntar, Cristian, sobre la opinión que tenía sobre, por ejemplo, grandes historiadores como Caponeto, como Cristian Iturralde y otras personas de buena fe que tienen una mirada totalmente errada sobre el conflicto de Perón y la Iglesia y creen que Perón fue un oportunista, un maquiavélico y una persona que lo tratan de sionista y demás. Quería saber tu opinión sobre este tema, sobre la posición que tenés sobre estos historiadores, sobre esta posición historiográfica que condena a Perón como una persona totalmente maquiavélica y oportunista. Bueno, a ver, de las personas que nombrás, yo no solamente las he entrevistado en mi programa, he sido entrevistados por ellos, he compartido tertulia, con Antonio me he tomado más de una vez un café, tengo una excelente relación personal, les tengo un respeto intelectual. Pero sobre este tema, digamos, es muy simple. Es justamente a través de ellos que nace mi libro, porque es con ellos con los que debatí este tema. Claro. Yo solamente, digamos, tengo la obligación de señalar el error y tratar de corregirlo. Y la única palabra con la que puedo juzgar esto que vos me preguntás es que están equivocados. Digamos, están equivocados porque acá hay un problema, Nicolás. Es decir, la cuestión del oportunismo de Perón y esta idea que yo se la he encontrado a muchísimos intelectuales, de que el peronismo es una suerte de cáscara vacía, sin contenido, que solamente sirve para ganar elecciones, que es una suerte de superficial y exterior mácula para lograr consolidarse en el poder, que es simultáneamente de izquierda y de derecha, y bueno, justamente digamos, es al revés. No hay ningún partido ni movimiento político argentino que haya tenido una doctrina tan clara, tan desarrollada. Es decir, el peronismo es una biblioteca, Nicolás. Justamente los que no tienen ningún horizonte y pueden ser de izquierda y derecha simultáneamente para estar en contra de Perón, son los gorilas, porque justamente el Corpus Christi, ¿no? que fue lo que hizo que Perón exonerara el día 14 de junio a los Monseñor Tato y Novoa, y fue por eso que dicen que Perón fue excomulgado por un comunicado de la Sagrada Congregación Consistorial de Obispos, que advertía que nadie ponga manos violentas sobre la figura de Tato y Novoa. Después lo podemos explicar si vos querés. Justamente en la marcha del Corpus Christi fueron a peregrinar por la Plaza de Mayo, y además que fueron a bendecir una semana antes una plaza que después iba a ser bombardeada, digamos.
Sí, en nombre de Jesucristo iban a bombardear civiles. Estamos hablando de la Marina de Guerra, ¿no? Y otras agrupaciones pseudo-masónicas infiltradas en el ejército argentino. Precisamente ese Corpus Christi fueron comunistas y socialistas. Era la primera vez en la historia que partidos de marcada y consolidada origen secular, anticlerical y ateo, como el radicalismo o como el socialismo, convocaban a una marcha de Corpus Christi, ¿no? Y obviamente que era una marcha política disfrazada de peregrinación religiosa, pero Perón no es que exonera y expulsa a Tato y Noboa porque le hicieron una marcha opositora, sino porque ya se venían dando una serie de episodios que se habían cobrado la vida de varios civiles, como el atentado, por ejemplo, la bomba en el subte, claro, que hacían que en esa situación de apaciguamiento social que era necesaria, la desobediencia, y aparte no era solamente una desobediencia a Perón, en épocas en que no regía el concordato con la Santa Sede, sino la ley de patronato, es decir, que era una suerte de delegado del Vaticano, el presidente de la nación. En esa época estaba en vigencia digamos, el Código de Derecho Canónico de 1917, era bastante distinta la relación entre la nación argentina y el Vaticano, la Santa Sede. Pero además de esto, fue una desobediencia al cardenal Copelo. Copelo le pidió a Tato y a Noboa que no hagan el Corpus Christi, pero no que no hagan la peregrinación, que no hagan la festividad del Corpus Christi, que la hagan dentro del predio de la Cardenal Metropolitana. Ellos desobedecieron y la llevaron a las afueras, y esto valió una contestataria represalia del presidente Perón de exonerar, estaba en todo su derecho de hacerlo como autoridad política, de exonerar a estos dos obispos que desobedecieron el pedido del presidente. Ahora, fue una reunión muy parecida a lo de la Unión Democrática. Es decir, en la Unión Democrática convivían liberales y comunistas. Había miembros de la oligarquía extractivista del campo que se reunían con aquellos sectores marginales de las clases obreras que todavía abrazaban la hoz y el martillo contra Perón. Entonces, justamente esto del pragmatismo de Perón, del vacío en materia digamos, de una profunda convicción política del peronismo, justamente no se corresponde con la realidad. Es decir, los que podían ser simultáneamente de izquierda, de derecha, masones y antimasones, para estar en contra de Perón, eran justamente los que formaban ese arco ampliado de enemigos del peronismo y del movimiento peronista. El peronismo, por el contrario, tiene un marco doctrinario muy preciso, las 20 verdades, la comunidad organizada, bueno, todo lo que es actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Es decir, el peronismo es una biblioteca coherente, un corpus coherente en sí mismo, que por supuesto sufrió traiciones, infiltraciones, todo tipo, ¿no?, de utilización perversa a posteriori de la muerte de Perón, que para él su único heredero era el pueblo, pero claro, los que vinieron en nombre de este legado convirtieron, digamos, al peronismo en lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? En esta suerte de socialdemocracia oportunista y parasitaria que sigue desplegando su odio a Perón. claro. Nosotros tenemos hoy al hijo de la expresidenta diciendo que el día de la muerte, que se conmemoraba la muerte de José Ignacio Rucci, él festejaba a Julio Tosco. Claro, Bajo una agrupación que se llama Cámpora. No tengo que decirlo yo que odian a Perón, lo dicen ellos. claro, Por eso Jorge Rulli habla de la agonía del peronismo, ¿me entendés lo que te digo? Por eso digo, para dejarlo saldado, y te devuelvo la palabra porque yo no soy corto para hablar,
no sé resumir mucho estos temas. Es un error. El nacionalismo católico, cuyas propuestas políticas, porque el que hace se equivoca, el que hace se equivoca, cuyas propuestas políticas del nacionalismo católico, como dice Marcelo Gulo, del nacionalismo de campanario, cuyas propuestas políticas todavía no conozco, no sé cuál es la experiencia de salvataje de la Argentina, porque no han generado ninguna, digamos, se equivoca cuando ataca a Perón por tener cintura política, por haber tenido que en esa praxis social y política mantener una armonía con sectores disidentes muy adversos entre sí, y que seguramente alguna demasía, algún desafuero o algún exceso se puede haber cometido en nombre del peronismo, pero muy lejos está esto de ser una experiencia totalmente desprovistas de un contenido filosófico y doctrinario que solamente sirve para enquistarse en el poder y para aferrarse al poder y no delegarlo. Eso que quede claro. Genial, Lucas. Quería preguntarte, porque recordemos que la relación entre el peronismo y la iglesia ha tenido sus idas y vueltas. Quería consultarte, ¿cuándo comienza y radica este conflicto entre Perón y la iglesia? Bueno, yo lo investigué al tema y la verdad es que cuando Perón asume el poder en una situación absolutamente adversa, ¿no? Para una experiencia nacionalista de tercera posición, en el momento en que se organizaba, o sea, se montaba la cortina de hierro, la Guerra Fría ponía el mundo en una situación de división entre dos modelos posibles, el modelo comunista soviético y el modelo angloamericano. En ese contexto de Guerra Fría, una posición de tercera, digamos, en una posición, claro, de tercera vía o de tercera línea, ni yanquis ni marxistas, era difícil de ejecutar. Y esto valió que particularmente desde Estados Unidos el cardenal Spellman haya tenido la venia, quizás por una suerte de debilidad, porque el Vaticano estaba también atravesando una situación de crisis, en el sentido de que cuando se reparten el mundo en Yalta y en Potsdam, una de las propuestas, por ejemplo, de Stalin fue bombardear y destruir el Vaticano, la Santa Sede. Entonces, en esa crisis, la misma iglesia se estaba reacomodando un mundo de posguerra y el cardenal Spellman promueve y dirige la constitución de fuerzas socialdemócratas, traducidas luego en lo que fue la experiencia de la democracia cristiana, que no tiene, a ver, digamos, como tal, no digo que no tenga derecho a existir. Perón quería ser expresión política de la doctrina social de la Iglesia y quería capitalizar para sí, de hecho, había dado muestras de que esto era así, de hecho, desde el 43 en adelante se había impuesto la educación religiosa en los colegios. El peronismo empieza, ¿no? Teniendo una clara mirada, una clara veña a los sectores de la iglesia. Pero bueno, en determinado momento esa relación es verdad que empieza a fracturarse por distintos motivos. Y en eso tiene que ver con la posición, insisto, de una democracia cristiana que a mi criterio tenía poco de democrática y poco de cristiana, por mil razones. Pero la razón más importante no era que era simplemente una voz opositora a Perón, sino que practicaba explícitamente la coyunda con los enemigos de la cruz. Fíjate que cuando se da la Revolución Libertadora, lo primero que logra el lonardismo, que se había hecho eco del anticlericalismo de Perón para llevar adelante la revolución, lo primero que logran es que Aramburu, con su secretario general Landaburu, puedan darle la personería jurídica a las asociaciones masónicas, la GOFA
y la, este, y la masonería de iniciados libres, digamos, libres masones, ¿no? O sea, había dos grandes organizaciones. Una era la GOFA, ¿no? Que era como la más antiperonista, y a otra era acá tengo el documento, lo estoy buscando para dártelo con alguna precisión, y la otra era la masonería argentina, la logia de libres y aceptados, masones argentinos, que tuvo también como una suerte de recidivancia. Por supuesto que hubo en todo este proceso, como se dio con la independencia, hubo personas que estaban inscriptas dentro de la masonería de ambos lados, ¿no? Claro, Hubo, esto estoy pronto a admitirlo, masones también dentro de las líneas del propio peronismo, pero nunca se le había otorgado una personería jurídica. Esto pasa a último momento y como una consecuencia directa de la Revolución Libertadora, ¿no? Cuando a Perón se lo acusó permanentemente de tener como un coqueteo y como una relación, incluso una relación cercana a la masonería, porque la logia de Unidos y Aceptados Masones de Argentina, la gran logia de Unidos y Aceptados Masones, cuando muere Evita en el año 52, bueno, hace iza la bandera argentina a media asta en homenaje a Eva Perón. Entonces, de eso se agarran muchos sectores antiperonistas para tratar de justificar la filiación masónica de Perón. De cualquier manera, digo, el lonardismo fue funcional a que todo ese rebrote se promueva. Y además la iglesia mantuvo, insisto, operaciones a lo largo y ancho, sobre todo desde la figura de este cardenal, ¿no? Spellman, para tratar de democratizar los distintos países del cono sur, y Perón era visto, la idea era promover la imagen de Perón no como un líder que podía embanderarse de catolicidad, sino ponerlo como una suerte de dictador de las peores experiencias totalitarias de Europa. Entonces, para eso y con ese criterio y con esa finalidad se funda la democracia cristiana en la Argentina, ¿no? Perón se da cuenta de esta jugada y, bueno, por supuesto se enemista, ¿no? con esta intentona. Ahora, eso, insisto, y vamos a la excomunión de Perón, nunca fue alguno de los motivos por los cuales Perón, en su relación de tensión con la Iglesia, haya sido excomulgado. Se trató de un presunto documento de la Sagrada Congregación Consistorial que advertía hacer recaer en ellos una pena fáctica de excomunión, la tae sentencia. Pero insisto, para este tipo de excomunión no se requiere ningún documento. En el caso de los reyes, los príncipes de las naciones o los altos mandatarios, de acuerdo al canon 1557 del Código de Derecho Canónico del año 1917, solo el Papa podía excomulgar directamente a Perón. claro. Con lo cual, bueno, y eso nunca pasó, nunca hubo una condena, nunca hubo un rescripto, un breve, ningún documento papal, una bula que condene a Perón. De hecho, él manda a Perón en la década del 60, organiza una suerte de comisión investigadora, pero no a los fines de que a él le preocupara su situación frente al Vaticano. Él manda una suerte de comitiva liderada por Raúl Matera, que era secretario general del partido, y a Jorge Antonio, el empresario, a una expedición al Vaticano para tratar de clarificar su situación. Y tanto Matera como Jorge Antonio no encuentran que no hay ningún documento, y esto lo ratifica Monseñor Sanín, que era el nuncio apostólico de aquellos años, ningún documento condenatorio ni a la persona ni al movimiento peronista en la Santa Sede. Esto hay que declararlo porque Perón se encargó de armar una comisión investigadora
Pero esto a él no lo afectaba en la personal. A él lo que le preocupaba, esto lo dice Isabelita, le preocupaba que él como presidente había sido padrino de muchos niños y ese padrinazgo quería saber estar seguro de que esté intacto y no se vea afectado bajo ningún concepto. De hecho, él en Europa, en España, se casa con Isabel, se casa por iglesia. Y un excomulgado vetando no puede contraer ningún sacramento, con lo cual es imposible que Perón haya estado excomulgado. Y otra cosa más te digo, en el año 62, Perón escribe a la Santa Sede y le responden, con lo cual insisto, si él hubiera estado excomulgado, vitando, no hubiera podido tener un telegrama con la Santa Sede. A Hijo Igaray, que era el arzobispo de Madrid-Alcalá, se apersona digamos, de acuerdo a este escrito que él manda a la Santa Sede y le es respondido inmediatamente, se apersona al domicilio de Perón y le da una suerte de absolución. Pero mucho cuidado con esto. Que Perón haya sido absuelto no quiere decir que haya estado excomulgado. Porque no, digamos, la excomunión, de acuerdo al derecho canónico, no funciona como si vos sacaras un certificado libre de multa. Es decir, a Claro, ver si vos estás o no incurso en alguna falta. Sino que estés o no estés en falta, la autoridad monárquica de la Iglesia te extiende una absolución. Con lo cual confirma mediante ese ritual, mediante ese acto, que estás en común unión con la Iglesia Católica. Esto lo claro, aclaro porque muchos creen que la cosa funciona así. Ah, no, bueno, pero si lo absolvieron es porque antes tiene que necesariamente, de acuerdo a un orden lógico, tiene que haber estado excomulgado. No, no funciona así. Incluso en lo estipulado, lo que son las excomuniones nulas y las excomuniones injustas, así se la llama, el reo es objeto de una absolución. Es así como se limpia o se clarifica cualquier duda acerca de una situación de un fiel respecto de la Iglesia Católica. Y eso es lo que pasó con Perón. Perón recibió en un solemne acto una absolución, pero que tenía que ver con una confirmación total y definitiva en función de que él había sido como presidente padrino de muchos niños y quería estar tranquilo de que su situación era la que está. O sea, él manda insisto, una comitiva a investigarlo a través de Raúl Matera y Jorge Antonio, y por otro lado escribe él a la Santa Sede y recibe una absolución directa a través del arzobispo de Madrid-Alcalá e Hijo Igaray, quien se apersona al domicilio y le extiende una absolución. Es decir, Perón no estuvo excomulgado, no hay ninguna posibilidad que haya estado excomulgado. genial, Lucas. Ahora quería preguntarte sobre dos leyes Ujú. que legisla el peronismo, que son tanto el divorcio, la legalización del divorcio vincular, Ujú. como la prostitución, que bueno, son dos leyes también bueno, el nacionalismo católico y estas vertientes acusan también a Perón de haber promovido. Bueno, el tema de esas leyes, por empezar, hay que decir lo siguiente, ¿no? De esas leyes. Por empezar, a ver, las leyes de las que vos hacés mención es un tema también que investiga y de la que se hacen eco los sectores más conservadores del antiperonismo, ¿no? Que todavía abrazan una suerte de moralina de Bragueta, quieren presentarlo a Perón como una especie de eh, ideólogo de género o incurso en una suerte de progresismo eh, prostibulario, una suerte de degenerado que quería promover la pornografía. Bueno, por empezar, tenemos que hablar de que son leyes promulgadas por el Congreso,
O sea, no fueron una cuestión, un decretazo presidencial, fueron leyes debatidas en el Congreso. Yo particularmente, y esto lo dije siempre, creo que por ahí fue un error haberlas promovido todas juntas en un contexto político en que esas leyes iban a provocar la desaprobación de estos sectores, a ver, de un ultraconservadurismo, insisto, pero no tengo ningún problema con el conservadurismo como tal. Yo me considero católico tradicionalista también, pero me refiero a esa cosa que reduce el catolicismo a la custodia de la bragueta, que es una suerte de fiebre higienista decimonónica de la Europa de la Reina Victoria o de las agrupaciones anabaptistas de los Amish o menonitas, más que de un compromiso con tener una rectitud, una moral sobre la sexualidad, ¿no? Lo que no se dice, o mejor dicho, lo que se omite en estas supuestas y presuntas, digamos, denuncias de un Perón, insisto, que promovía el divorcio vincular, la iglesia siempre estuvo en contra, es un sacramento. Bueno, acá lo que hubo fue que en esa época, aunque no lo crea, estimado Nicolás, todavía existía la figura del hijo bastardo. Es Claro. decir, lo que pasaba, de hecho, era una realidad que le tocó vivir a Eva Perón, ¿no? Que cuando muere su padre, no la dejan entrar ni a ella ni a su familia al velatorio porque no era, digamos, fruto de una relación extra matrimonial o de su mujer legítima. Y esa figura, aunque no lo creas, Nicolás, en esa época todavía gozaba de plena vigencia. El hijo bastardo no tenía derecho a herencia. El hijo bastardo no tenía derecho a recibir ni siquiera una minúscula parte del patrimonio dejado por el padre difunto. Entonces, la legalización no de la prostitución, sino de la existencia de las casas de tolerancia, que eran como los prostíbulos, la legalización de la existencia, lo que hacía era evitar que esta realidad tan flagelante para las personas que eran producto de la ley de profilaxis y de aprobación de las casas de tolerancia, lo que minimizaba era que existan digamos, estos nacimientos extramatrimoniales de hombres que muchas veces iban con prostitutas que quedaban embarazadas y luego esos hijos no eran reconocidos, tenían un pasar absolutamente... Había ciudadanos de segunda. La verdad es, había ciudadanos de segunda categoría. Y eso nadie lo dice. Entonces, una forma de mitigar, como ante la imposibilidad de reformar el Código Civil, ¿no? Que regulaba toda esta idea, que luego con el tiempo se reformó, pero no había manera de hacerlo en el corto plazo. Esto permitía mitigar el hecho de que digamos, tanto la posibilidad de que las personas puedan divorciarse y al mismo tiempo que los hijos que eran resultado de una relación extramatrimonial, si había un divorcio vincular en el medio, gozaban de los derechos de herencia que no hubieran tenido a como estaban las cosas antes de estas leyes. Por eso digo, yo en lo personal creo que fue un error político la promoción de estas leyes, pero el sentido último era evitar la existencia de ciudadanos considerados hijos bastardos. Eran señalados por las calles, Nicolás. Dice, mirá, ahí va el bastardo de fulano. Entonces, Mengano tuvo un hijo con la empleada doméstica. Era todo así en esa época. Sí, sí. Entonces, las personas que tenían matrimonios arruinados, matrimonios disueltos, lo que hacían eran, digamos, tener que estar casados de por vida y mantenían relaciones extramatrimoniales, volvían a formar pareja en segundas nupcias, digamos, se juntaban en segundas nupcias, pero todos esos hijos no tenían derecho a herencia.
Entonces la ley de divorcio vino a mitigar una situación que se venía profundizando. Y la otra cosa que quiero decir es que ni la prostitución ni los divorcios, en este sentido, aumentaron a causa de las leyes. O sea, no es que aumentaron, no fueron promovidos, digamos, sino que, insisto, fueron leyes que toleraron estas instancias. Es discutible, es discutible. No fue el verdadero motivo de las tensionalidades entre el peronismo y la iglesia. No fueron los verdaderos motivos. Los motivos fueron políticos y fueron motivos políticos promovidos desde el exterior. Eso hay que decirlo también. Sí fueron utilizados por cierto relato clericalista y antiperonista que usó esto como, insisto, un discurso que trataba de dibujar a Perón como un promotor de la contranatura, como una suerte de, claro, de fogonero de las peores prácticas de Sodoma y de Gomorra. Y esto no, la verdad es que no fue así para nada. Hay que decirlo. Por eso yo digo la parte de verdad que me toca, y digo que cuando se hablan de estos temas, como mínimo hay que dar la explicación completa. Hay temas de coyuntura que hicieron que estas leyes, lejos de ser, insisto, una promoción de las peores prácticas orgiásticas de una a denunciar o a señalar. Genial. Lucas, quería No sé, pasar Nicolás, si me recibís, yo ahora te veo congelado y quedé ahí como, ¿Se me escucha, no sé Lucas? si estoy yo solo hablando para el público o No, soy yo es el que que está sin conexión. se congeló por unos segundos, no más. Eh, Ahora vamos a intentar restablecer la conexión con Lucas. Bueno, Lucas estaba hablando de un tema bastante eh, que entendemos, ¿no? Como el conflicto que nace, ¿no? Entre el peronismo y la iglesia. Lucas, ¿me escuchás? Creo que me escuchás. Se había cortado por unos segundos. Sí, ahí estoy de Genial. vuelta. Sí, se cortó, no sé en qué parte Sí, quedé, sí. pero No, se escuchó perfecto. Lucas, ahora te quería preguntar sobre lo de la quema de iglesias. Sí, bueno, también si es verdad que el gobierno de Perón ha realizado y ha ejecutado estas órdenes de quemar iglesias en Buenos Aires. bueno, ese es un tema también que hace a la situación de las relaciones Perón-Iglesia. Obviamente que también es otra de las tantas cosas que se han querido imponer como una suerte de verdad ineludible, innegable, incuestionable, incluso que hasta se quiso asociar alguna vez la, la figura, digamos, de un Perón excomulgado con esta presunta orden de la quema de las iglesias. De hecho, para darte un ejemplo, hay un portal de internet que se llama La Segunda Tiranía, que tiene un encabezado cuando vos entras, donde dicen la noche del 16 y el 17 de junio de 1955, el cielo de Buenos Aires estaba iluminado por los incendios de las iglesias católicas que había mandado a incinerar el presidente Perón. Dice, en Claro, represalia por las protestas de católicos, a la despiadada, escuchá la palabra, ¿no?, que utiliza, la despiadada persecución establecida en las postrimerías de su gobierno dictatorial. La verdad es que el tema de las quemas de las iglesias, es decir, nunca hay un problema de fechas ahí. Nunca, si la noche del 16 y el 17 de junio del año 55, Perón fue el que mandó a quemar iglesias y por eso fue excomulgado,
me sorprende la velocidad con la que Perón fue excomulgado, porque fue esa misma noche, el 16 de junio. Nunca la Iglesia Católica podría tardar menos de 24 horas en excomulgar, menos a un presidente. Y aparte, desde épocas de las doctrinas de San Ambrosio, de lo que era la política de la extrema prudencia a la hora de excomulgar a un primer mandatario, sobre todo por lo que había pasado con los cismas en épocas de la Reforma, o lo que había pasado con la excomunión de Enrique VIII. La Iglesia es muy prudente a la hora de mandar excomulgar a un presidente de una nación. Aquellos que ejercen el principado de un pueblo, sea presidente, monarca, primer ministro. Entonces, ya de por sí esta relación entre la quema y las iglesias, nada que ver, tiene que ver con la exoneración de Tato y Noboa, porque desobedecieron una orden que había dado el presidente a través del cardenal Copelo. O sea, no es que, digamos... Segundo, lo de la quema, es decir, efectivamente hubo, ¿no? 14 iglesias que fueron incineradas después del bombardeo de la Plaza de Mayo. Estas 14 iglesias que practican, por empezar, donde se hicieron quema de las iglesias, donde no quemaron iglesias con gente adentro, esto sépanlo, fueron desmanes, fueron producto de una reacción al bombardeo de la plaza, que sí se cobró muchísimas vidas. O sea, primero dimensionemos, o sea, se quema la Plaza de Mayo, perdón, se bombardea la Plaza de Mayo con los aviones con la inscripción, ¿no? Cristo vence. Recordemos que la aviación que bombardea la Plaza de Mayo, plagada de civiles, lo hace escribiendo en los aviones Cristo vence, o sea, pretendiendo ser la voz de la Iglesia Católica, y como reacción muchos grupos organizados, recordemos que entre los que formaron parte del famoso Corpus Christi y demás estaban Orlando Ramón Agosti, Benjamín Menéndez, todos tipos que mucho tiempo después van a formar parte del golpe del 76, que el mismo Arguindegui dice, esto es una continuación del golpe del 55, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Pero todo lo que hizo la quema de las iglesias nunca tuvo nada que ver, ni ninguna, nunca obedeció a una orden explícita de Perón. Se puede en todo caso objetar, y estoy pronto a admitirlo, una enfática condena por parte de Perón al hecho consumado, insisto, que fue hasta meditado con alguna organización para evitar que haya víctimas fatales en esa quema. Pero, de hecho, el 27 de mayo del año 2007 se encontró una cinta, ¿no? un mediometraje de 17 minutos de duración, una película que se filmó en calidad 16 milímetros, que bombardeó los atentados, minutos posteriores a los atentados contra Perón en la Plaza de Mayo, que tenían la intención de matar a Perón, donde se ve, de hecho fue un cineasta y periodista argentino, Roberto Di Chiara, que descubrió esta cinta y la expuso, y en la cinta se escucha el discurso que dio Perón inmediatamente después del bombardeo de la plaza, donde dice, nosotros como pueblo civilizado no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión y no por la reflexión. O sea, ya llamó de entrada a la pacificación social. No podemos dejar de lamentar, como no podemos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos,
que cada uno vaya a su casa, dice Perón en ese discurso. No quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Les pido a los compañeros trabajadores, porque Perón ya se la veía venir, ya sabía cuál iba a ser la reacción y el desenlace. No quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le añadiéramos nuestra propia infamia. Por eso yo les pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Eso dice Perón inmediatamente después. A esto se le contrasta el famoso episodio, ¿no? Digamos que Perón presuntamente dijo de que por cada uno de nosotros que caiga, caerán, ¿no? 5 de ellos. Bueno, entonces resulta que 2 semanas después de ese discurso, que todos hacen eco, ¿no? de un discurso de venganza, un discurso plagado de odio que Perón supuestamente profiere, ¿no? Siempre, digamos, se hacen eco de este Perón, de que cuando caiga uno de nosotros caerán dos. Es el discurso del 31 de agosto del 55, para ser más exacto. Todos digo, bueno, tanto que apelan a ese discurso de venganza, con sed de venganza, lo que tendría que haber venido necesariamente después, un líder tan popular, el líder de los trabajadores, de los descamisados, el primer trabajador, ¿no? Al que todos casi se genera la revolución del 17 de octubre, con esa arenga Perón tendría que haber provocado una guerra civil. Bueno, ¿qué pasó después de que Perón dijo esto? Absolutamente nada, Nicolás. 2 semanas después, Perón, sin luchar, depone su cargo como presidente y acepta la derrota porque lo que él buscó fue que no haya más muertos. Él prefirió abandonar el cargo y retirarse prácticamente sin luchar con el fin de generar esa pacificación social que era necesaria. 2 semanas después de un terrible discurso, el 16 de septiembre del 55, Perón se va. Uno no puede andar contando la cantidad de muertos, pero si uno cuenta la totalidad, digamos, de esa situación digamos, de estallido de la Revolución Libertadora, hubo muy pocos civiles, prácticamente ninguno. Hubo alrededor de 31 personas fallecidas en el acto mismo que depuso a Perón del poder y que tomó la Casa de Gobierno. La mayoría de ellos uniformados. Es decir, Perón lo que quería era evitar más civiles muertos. Ya los habían matado todos de un solo lado el bombardeo de la Plaza de Mayo. Entonces, a mí me parece insultante decir que Perón buscó salir a quemar iglesias como si de un acto satánico, parecido a lo que hizo Stalin en la Unión Soviética, ¿no? Después del Octubre Rojo. A mí me parece una barbaridad, una desproporción. Lo que en todo caso podemos discutir es que no encontré nunca, y esto es verdad, una enfática condena por parte de Perón a estos actos, pero que surgieron de la espontaneidad y de la efervescencia de un pueblo que había sido bombardeado y que reaccionó como ya había reaccionado en el año 53 con la bomba del subte, donde fueron al grito de leña, leña, a asaltar una casa, un centro político del Partido Socialista, al que le habían atribuido estos atentados. Entonces, Perón se la veía venir y trató de apaciguar. Hay una homilía el 7 de julio de ese mismo año, del 55, donde el cardenal Copelo, arzobispo de Buenos Aires, hizo leer en todos los templos, ¿no?, una carta pastoral donde le pide a los católicos que escuchen el llamamiento del presidente Perón en favor de la paz y la armonía. O sea, estamos hablando de la máxima autoridad eclesiástica, que era el cardenal Copelo, en la homilía llamando a la pacificación,
respetando lo que el presidente quería. No vimos acá un cardenal primado enfrentado a Perón, sino haciéndose eco de lo que Perón decía y pedía. Entonces, mi estimado Nicolás, basta de lo de la quema de las iglesias como un mandato explícito de Perón, y mucho menos como si fuera esto la causal de su excomunión, porque esto no fue así, no dan las fechas, o sea, el mismo día, mirá si el mismo día van a quemar la iglesia y el mismo día iba a venir. Lo que vino fue, insisto, un comunicado de la Sagrada Congregación Consistorial, que a partir de la década del 60 se convierte en Sagrada Congregación de Obispos, donde se advertía que no debían ponerse manos violentas sobre Monseñor Tato y Novoa por una cuestión de protección, ¿no? El que lo hiciera incluiría en una excomunión automática, pero esto nunca podía alcanzar a Perón, por lo que decía el canon 2227 y el 1557, es decir, los cánones impedían que el presidente de una nación esté sujeto a este tipo de excomuniones automáticas. Eso tendría que darse diferendad de sentencia, es decir, por procesos y con derecho a defensa, y además donde el excomulgado era nombrado explícitamente y estaba reservado al propio Papa la posibilidad de excomulgarlo. Eso no pasó jamás, ¿no? Y está más que demostrado, ¿no? Por las propias acciones del general Perón, que trató de llegar hasta las últimas consecuencias para saber cuál era su situación frente a la Iglesia en general y el Vaticano en particular. Genial, Lucas. Por ahí finalizando, quería resaltar y el importante suceso que pasa en 1955 con la Revolución Libertadora. ¿Cuáles fueron los objetivos de ese gobierno, ese golpe militar financiado por los británicos y por Estados Unidos para derrocar un gobierno nacionalista con un plan de industrialización y un plan de soberanía nacional en pos de esa guerra fría también que se estaba desarrollando en Europa? Quería preguntarte sobre cuáles fueron los principios y los fundamentos de golpe militar que sufre Perón y que provoca que se rompa ese avance de industrialización del peronismo, como ya lo había intentado Irigoyen, y también sufre lo mismo y también como lo sufre también Rosas. Así quería preguntarte sobre ese tema. Bueno, yo recordar simplemente, recordar sí que lo peor de todo, lo peor, digamos, el objetivo, obviamente derrocar a Perón, pero de todos los elementos que el Perón había asentado, es que la revolución del 43, esto lo dice Seineldin, no lo digo yo. Lo que había generado el golpe del 43 fue el primer golpe que podríamos llamarlo, fue una revolución, no fue un golpe de Estado desde arriba, una revolución popular que se consagra con el 17 de octubre, se consolida con el 17 de octubre. El golpe del 43 es el primer momento de discontinuidad con Caseros. O sea, desde Caseros, con la caída de Rosas en adelante, con la generación del 36, la generación del 80, ¿no? Esa pseudopatria extractivista, liberal, exportadora de materias primas, funcional a los intereses económicos de Inglaterra, condenada a la no industrialización, se había convertido con el peronismo en una nación que exportaba tecnología de aviones a reacción. Y lo peor fue la Constitución del 49. La Constitución del 49 fue lo que dejaba sentado ya de manera inamovible una nación que gozaba ya de ciertas garantías constitucionales para hacer del argentino un verdadero y único hijo de la patria. Entonces, lo de digamos, un Perón que había tenido de 10 años de gobierno, del 45, del 46 al 55, que es derrotado,
había tenido 9 años de perfecta concordia y armonía con la Iglesia Católica, y en el último año es verdad que hubo una fractura, ¿no? Que Pepe Rosa o Fermín Chávez, historiadores del peronismo, se han dedicado a explicar cómo estuvieran dadas esas relaciones recidivantes con algunos sectores de la Iglesia, pues no fue con toda la Iglesia, con algunos sectores de la Iglesia. Entonces, desde la ley 1420, ¿no? que introduce la enseñanza religiosa, ¿no? El siglo XIX, con la ley 1420, se había secularizado toda la educación y demás. Bueno, con el peronismo todo esto se revierte. Hay un retroceso, digamos, acerca de la secularización. Sécula, século, seculorum, siglos de los siglos. Es decir, el siglo XIX es el siglo de la anticlericalización del mundo. Y yo creo que el objetivo de la revolución fusiladora fue, efectivamente, lo antes posible, derogar la Constitución del 49, volver al espíritu de la de 1853 con sus reformas subsiguientes, para volver a sentar las bases de la dependencia. Es decir, tratar de revertir la insubordinación fundante, diría Gulo, que implicaba el golpe del 43. El error que cometieron fue que en el 55 fue que se proscribió el peronismo de una manera autoritativa y autoritaria. Mientras que en el 76, por ejemplo, lo que se buscó fue desperonizar sin ser antiperonista. Es decir, la proscripción de 17 y 18 años que sufrió Perón fortaleció, porque totemizó la figura de Perón, que desde el exilio se convirtió en una figura más fuerte y portentosa, que les manejaba las piezas del ajedrez de manera remota, y eso no podían tolerar, producto de que generaron una persecución encarnizada, y creo que la jornada de fusilamientos del año 56, entre ellos la del general Valle, que en paz descanse, fueron menos expresiones de ese encarnizamiento, de ese odio explícito que la Libertadora llevó adelante contra Perón. De ese error le costó caro, porque ellos fueron contra el partido, fueron contra las instituciones del peronismo, fueron contra los sindicatos, pero no pudieron desperonizar culturalmente a la sociedad. Lo que quisieron hacer en el año 70, a partir del año 76, fue desperonizar no a través del armamento, del fusil. Desperonizaron promoviendo, por ejemplo, el cuentapropismo, para evitar la sindicalización de las clases trabajadoras. Con Martínez de Oz se buscó nuevamente una flexibilización laboral para debilitar al movimiento obrero organizado, y este debilitamiento lo hicieron con una paulatina asociación con sectores, aunque no lo creas, de extrema izquierda. Porque fíjate que, digamos, la guerrilla organizada y los principales desaparecidos, ¿no? en épocas de la dictadura, tenían, más allá de las distintas infiltraciones que hicieron, pero todos tenían color peronista. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era tratar de destruir al movimiento obrero organizado a través de la sindicalización, y hoy, por ejemplo, vemos los efectos deleterios de ese problema. Como los sindicatos están también trotskiando y se están haciendo progresistas, no saben, por ejemplo, Nicolás, cómo dialogar con los sectores piqueteros. Porque el progresismo no les deja ver, el progresismo enquistado en los sindicatos, no les dejan ver que los sectores piqueteros se alzan como la nueva voz de las clases populares. En una sociedad industrializada, las voces populares son sindicatos
y son obreros metalúrgicos, de la madera, de los distintos sectores. En una sociedad basada en el extractivismo, que genera poco empleo, como los sectores latifundistas y concentrados de los grandes pools de siembra, se subsidia a la pobreza a través de los planes sociales y se hace que las nuevas clases populares, las clases de los desposeídos, sean clases desocupadas, no sindicalizadas, que toman las calles y que su accionar político está basada no en la protesta o en la huelga frente a la fábrica, sino en el corte de rutas. Y el Claro, sindicalismo, cada vez más trosqueado internamente, no sabe cómo dialogar con esos sectores que su existencia está puesta ahí adrede y promovida internacionalmente para debilitar el accionar del sindicalismo y para fracturarlo por dentro y para arrebatarles, para confiscarle ese lugar que alguna vez ocupó el obrero como expresión de la clase popular. Ahora la clase popular es la piquetera, es el desocupado el que ocupa el lugar del obrero. Esa desperonización de las clases populares tuvo su epicentro a partir del 76, porque se dieron cuenta que las clases, los sectores concentrados de la economía estaban divididos, mientras que las masas populares y obreras estaban organizadas y cohesionadas por el peronismo. Entonces lo que hicieron, dijo, tenemos que invertir la relación, tenemos que unir a los sectores concentrados de la economía y tenemos que fracturar por dentro a los sectores populares. Entonces, no es casualidad que empezaron, digamos, todos los movimientos piqueteros y de desocupados vienen a tener como una suerte de situación de animadversión y de rispidez los sectores sindicales, porque en el fondo son una forma de atacar al sindicalismo en pro de un circuito que se puede subsidiar con alguna, bueno, con alguna retención al campo, porque con la retención al campo se sostienen a ciertos sectores que viven de ser piqueteros y de cortar calles, además de que se convierten en un voto fácil, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, que no es para nada fácil, es bastante compleja, mi estimado Nicolás, estamos prontos a admitir que el gran enemigo de la Revolución Libertadora fue la Constitución del 49, porque la Constitución del 49 le daba un carácter de permanencia, le daba un carácter de continuidad y de consolidación digamos, a ese modelo de dependencia que se había configurado inmediatamente después de la caída de Rosas en la batalla de Caseros. Hay un montón de tela para cortar, ¿no? Pero básicamente ese fue el móvil más fuerte. Y bueno, y como siempre, sectores del nacionalismo católico, que con los que tengo, insisto, un gran cariño y que algunos considero grandes intelectuales, en este tema me veo en la obligación de estar separado, porque la Alianza Libertadora, digamos, nacionalista, en aquella época, promovió la fórmula Perón-Quijano en el 46. Pero después con Kelly y con Juan Queraltó se convirtió en extremadamente antiperonista de golpe. ¿Y qué es lo que consiguieron? Que la Revolución Libertadora fuera con un cañón de un tanque de guerra y bombardeara la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista. ya. Al lonardismo lo desplazaron. Los hermanos Irasusta, exponentes del nacionalismo católico, los hermanos Irasusta, Rodolfo, no, Irasusta, escribe que las espoletas, dice, hasta las balas y las pólvoras de los cañones fueron financiados contra el peronismo por Gran Bretaña. Yenta también se quejaba de que nosotros apoyamos en vano una revolución contra Perón
porque como consecuencia de ello se profundizaron las relaciones de dependencia con Gran Bretaña, con el Reino Unido. Los resultados prácticos están a la vista. Entonces yo no los acuso a ciertos sectores conservadores, a ciertos sectores del nacionalismo católico de tener una mala intención de origen. Los acuso de adolecer de una profunda ignorancia política para entender la cintura con la que hay que manejar las riendas de una nación y muchas veces haciendo concesiones. Ese fundamentalismo, ¿no? De levantar la bandera de viva Cristo Rey, los hace ser personas que siguen hablando para 3 o 4 seguidores en un bar, pero les impide construir una plataforma política con perspectivas y horizontes claros para conducir a una nación a la grandeza. Perón tuvo aciertos, Perón tuvo errores, pero el que hace se equivoca. El que no hace no se equivoca, el que no arriesga no gana. Y yo creo que en el grueso de los elementos a discutir sobre la imagen de Perón son muchísimos más los elementos por rescatar. Tuvimos un proyecto soberano, tuvimos una doctrina, tuvimos una mirada de conjunto, tuvimos una visión de país, que hoy, lamentablemente, las nuevas generaciones asocian al peronismo con esta socialdemocracia meliflua, dócil, que se parece más a un partido de centro izquierda que a un verdadero proyecto nacional basado en los dos grandes bastiones de la civilización occidental, la cruz y la espada. Claro. Lucas, antes de agradecerte y finalizar esta gran transmisión, quería saber tu opinión, ya que hablamos sobre la crisis de la Iglesia que ya viene arrastrada ya del siglo XIX, del siglo XX, y se hace profunda en el siglo XX con el Concilio Vaticano II, que inicia en el 59 con Juan XXIII, y empieza todo el proceso de destrucción, tanto a nivel moral, doctrinal, litúrgica de la Iglesia. Quería saber brevemente tu opinión sobre esta crisis actual que está viviendo tanto nuestra patria como la Iglesia Católica como fundamento de nuestra civilización occidental. Bueno, hay también mucho para decir. Si te contestara esto de manera profunda, tendríamos que hacer otro programa, terminamos mañana. Pero brevemente, efectivamente, digamos, después del 45 se empiezan a articular, había dos opciones posibles. Una era la de bombardear el Vaticano y hacerlo desaparecer, como quería Stalin. La otra, que era la de los aliados occidentales, era el ayornamiento, es decir, modificar, ¿no?, a los resortes de la Iglesia y redirigirlos hacia una Iglesia modernizada, que acepte las nuevas formas de vida del mundo moderno. Y enseguida, como lo estudió y lo investigó Michael Jones, se activó lo que fue el The American Proposition, la proposición americana. ¿Qué fue The American Proposition? Un programa de la CIA para infiltrar a la Iglesia y para hacer ciertas modificaciones ideológicas en la mundanización de la Iglesia, que tienen su derrotero final, su corolario final y definitivo en lo que fue el Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿no?, donde se buscó la desatención de los dogmas, ¿no?, la pérdida de la espiritualidad, cierto olvido de la finalidad trascendente del hombre. Es decir, la idea era que la Iglesia ya no tenía la función celestial de ser un puente entre el mundo profano y la salvación de las almas en la vida eterna, sino una suerte de ONG de beneficencia, reducir la Iglesia a Cáritas y a tratar de apaciguar la pobreza, la focalización en la acción social en desmedro de la vida espiritual. Otro de los postulados de la American Proposition fue la aceptación complaciente de la separación entre Iglesia y el Estado, mientras que el gibelinismo, que es la posición católica que yo abrazo, es todo lo contrario, es la imposibilidad de pensar el poder temporal
como un don divino, una gracia divina, es decir, el carácter sagrado del poder temporal, y la aceptación igualmente complaciente de la libertad de conciencia y el pluralismo en materia religiosa. Esta idea de que la iglesia queda algo, digamos, la religión es algo para el fuero íntimo. Todo ese diálogo interreligioso que se promovió desde el concilio, ¿no? Tuvieron como derrotero este ayornamiento para evitar lo que a principios de la década del 50 se había propuesto, que era lo que denuncia Chiesa Viva, insisto, este artículo del doctor Gary Huffet titulado Graves razones de Estado, la bomba atómica y el eclipse del verdadero vicario de Cristo, donde se intentó de poner papas reformadores a fuerza de amenazas, ¿no? Obviamente estamos hablando de Roncalli que fue Juan 23, a fines de tratar de, o sea, la imposición de Angelo Roncalli se dio bajo fuertes presiones, ¿no? En los sínodos, para que se puedan promover las reformas de modernización de la iglesia. Y yo creo que esta crisis es terminal, porque la iglesia, si pierde su razón de fe y sus fundamentos, se va a reducir a la ceniza de ser una institución vaciada de contenido. Y creo que esta crisis se da en una crisis de la fe, por más que la iglesia quiera congraciarse con sectores que fueron históricamente enemigos, ¿no? de sus fuentes y digamos, del quehacer histórico de la Iglesia Católica. No ha aumentado ni la cantidad de fieles, no se han aumentado las vocaciones religiosas, no hay ni más sacerdotes, ni es mejor recibido esta especie de dialoguismo plagado de concesiones, sino que lo que se ha sacado, digamos, se ha evidenciado una falta de poder, ¿no? Se ha como menospreciado, se ha minimizado la iglesia a su peor expresión, a su mínima expresión, es decir, ser una suerte de consejera, hacer una especie de counseling de los políticos cada vez que tenemos un te deum de cuáles son los temas más importantes de la agenda social. La pobreza, la violencia, la delincuencia, sí, está bien, pero son todos temas políticos. Acá lo que hay que, como decía San Pío X, restaurarlo todo en Cristo. Si nosotros no restauramos todo en Cristo, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al fracaso. Entonces, si vos me lo preguntás en mi fuero íntimo y en lo personal, lo veo con preocupación, pero, como dice Alain de Benoit, no soy pesimista, no soy optimista, soy un realista esperanzado. Precisamente porque soy creyente, creo que la gracia divina, esto es una batalla ganada, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, que viva siempre Cristo Rey. Por lo tanto, yo creo que ese reinado de Cristo está más cerca de lo que creemos y por lo tanto, digamos, tengo una profunda fe. Yo creo que estos tiempos periclitantes de la sociedad en la que vivimos son, creo que, la antesala de la gran victoria final de la que nosotros tenemos que tratar de mantenernos fieles, con la que tenemos que mantenernos fieles, alineados y no claudicar. Nos vamos a dejar llevar por la tentación del poder, de las concesiones que el sistema anticrístico nos da, pero nos va a pedir a cambio el odium Christi, o a Cristo, a través de nuestras acciones o nuestras omisiones, el odium fidei, el odio a la fe, a nuestras convicciones más personales, y el odium ecclesia, el odio a la iglesia. ¿Y cuál es este odio a la iglesia? Y justamente en no denunciar los desmanes, la inmoralidad de una sociedad posmoderna, relativista, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, si nosotros no hablamos, somos cómplices. Entonces, nuestra función, nuestra misión, que se ha convertido en una misión de aislamiento y de soledad absoluta, es seguir hablando de frente y con la plena convicción
de que la victoria está en ciernes y que la encabeza el mismísimo Cristo Rey. Sí. Así es, me quedo con las grandes palabras, estimado Lucas, viva Cristo Rey, que como decía San Pío X, no hay que restaurar todas las cosas en Cristo, eso es la tarea que tenemos cada uno de nosotros, a pesar de estos tiempos difíciles que estamos pasando, que ha vivido la Iglesia a lo largo de su historia, hay que recordar el arrianismo, la Revolución Protestante, tantos momentos difíciles que está pasando la Iglesia y nuestra patria. Hay que confiar en que, bueno, la victoria es de nuestro Señor, sin dudas, y hay que estar esperanzados, bueno, de que, como dice el Martín Fierro, la aparición de un caudillo que nos salve de esta barbarie que estamos viviendo como patria, como civilización. Lucas, te agradezco muchísimo esta entrevista, se hizo un poco larga, pero es muy esclarecedora sobre muchos temas, los que tocaste sobre el peronismo y la iglesia, para bueno, nuestros compañeros y compatriotas nacionalistas católicos, bueno, realmente entiendan, ¿no? Este tema que es realmente complejo, que no es un simplismo eh, totalmente vano, sino que va mucho más allá de, de una simple excomunión y demás. Recordamos que Lucas tiene un canal, hay que suscribirse, el Gibelino, que es un gran canal que está creciendo un montón, y junto también con su gran programa La Brújula, que ha servido de tanta conversión. Tengo conocidos que se han convertido gracias a su gran programa La Brújula, así que es un gran placer poder haber charlado contigo. Lucas, te quería consultar lo último sobre tu libro, sobre el libro que hablamos, dónde lo podríamos conseguir. Mira, yo les pido contactar a Carlos Bukovac, que Genial, tiene, lo pueden buscar en Instagram. El Cazador del Libro se llama. genial. Él tiene ese trabajo de arquegueta de libros inéditos y demás, y es a través de él que cada vez que junto algún librito, algún ejemplar que mando a imprimir, se encarga de comercializarlo. Hasta donde sé estaban agotados, pero bueno, Ah, ahora ni bien tenga, se los voy a dar para que los comercialice, así que lo pueden consultar. Carlos Bukovac, El Cazador del Libro. Una sola palabra sí, más quería decirte, vos mencionaste del arrianismo al protestantismo, claro, la iglesia y la iglesia güelfa siempre le gustó condenar a las distintas herejías, a las grandes herejías, y a las grandes apostasías. Lo que no claro. le gusta a la iglesia güelfa es hablar de la simonía, que es el tráfico, ¿no?, de los cargos eclesiásticos, es traficar, obviamente, las propias cosas sagradas del Señor en función de concesiones dentro de lo que es el circuito poder de la arquilatría vaticana. Entonces, el delito de simonía es la peor de las herejías y la peor de las apostasías al mismo tiempo, porque es utilizar la investidura eclesiástica con fines que no son la de servir a Cristo, y a Cristo nuestro Señor. Entonces, desde el gibelinismo, ¿no?, que siempre promovemos esta idea de la concepción, las características pontificiales del emperador, del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que ponía era una cota, era una merma, ¿no?, a la simonía, que fue la peor práctica que se dio en nombre de Cristo, pero en contra de Cristo. Ah, Y creo que el peronismo fue una etapa local, nacional y en el mundo moderno, de esas tensiones que hubo entre la guerra entre güelfos y gibelinos. Hay como una especie de retazo, de eco de aquellos conflictos entre el emperador y el papa que se vieron reflejados en los conflictos entre Perón y la iglesia. No entre el Cristo y el anticristo, ¿no?, sino alguien que tenía características de imperar, ¿no?, frente a una iglesia que ya estaba cediendo terreno a las tropelías que los aliados venían imponiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Quería decir simplemente eso para despedirme. Te agradezco
tus palabras, la promoción del libro, la posibilidad de expresarme y, por supuesto, por esta entrevista. Espero que haya sido fructífera para la gente que te sigue, Nicolás. Sí, te agradezco muchísimo, Lucas. En otra oportunidad voy a traerte a mi canal para que hables sobre el tema este que es también muy interesante y muy rico, que es el tema del conflicto entre los gibelinos y los güelfos, que es un tema muy apasionante que nos lleva hasta nuestros días. Te Con mando un gran gusto. abrazo, Lucas, a Pablo también, que lo pude conocer, tengo una foto, he hablado con él. Y Dios te bendiga mucho, Lucas. Gracias por tu gran trabajo por la defensa por la verdad. Un honor. Bendiciones para vos. Adiós.